En el Laboratorio Central de Información Alternativa, la CIA en Bucaramanga, estamos conociendo las propuestas de cada uno de los candidatos al Congreso que tengan asiento en el departamento de Santander. Hoy conoceremos las propuestas de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U. Diego Fran Ariza, bienvenido a esta cita sin testigos. Insiste usted en llegar al Congreso de la República a nombre de los santandereanos. Pero, ¿qué diferencia hay de esta campaña a la de hace 4 años, donde por muy poco faltó por llegar a ocupar esa curul en la Cámara de Representantes? Y que a hoy lo siguen apoyando a Diego Fran. ¿Y cuál es la diferencia? Que tenemos un mejor equipo, que tenemos prácticamente a esos mismos 43.000 santandereanos, pero estamos recibiendo el apoyo de muchas vertientes. Hemos crecido en los diferentes municipios del departamento de Santander. La gente de verdad que nos ha ayudado mucho en esa motivación, en ese trabajo también con sus líderes, con esos presidentes de Junta de Acción Comunal, con esos concejales del partido, exconcejales, exalcaldes, y de una u otra manera eso le permite a que Diego Fran tenga una campaña en este momento muy sólida. De verdad, todos los días, Jorge, yo me levanto muy contento, muy feliz de que se siguen uniendo personas en los 87 municipios y santandereanos que creen en la propuesta seria de Diego Fran a la Cámara de Representantes. No olviden, ¿no? Partido de la U, número 107 en el tarjetón. Usted es un hombre de cifras, es contador público y obviamente revisa continuamente, hace balances de las cosas hechas. Hace 4 años, ¿dónde estuvo la falla que no le permitió a Diego Fran ser representante de la Cámara? No, yo creo que era otra campaña. Las campañas son totalmente diferentes. Pienso que faltaron unos votos, por supuesto, pero tuvimos una votación muy importante. Para mí nunca lo consideré como una pérdida. Pues imagínese usted, ahorita, que 43.000 santandereanos lo apoyen. Eso es como llenar prácticamente 2 veces el estadio Américo Montanini. Importantísimo, creyeron en la propuesta de Diego Fran, pero usted sabe que también este es un tema matemático. Usted sabe que el tema de las corporaciones como el Consejo, la Asamblea, el Congreso, es un tema matemático. Obtuvimos la 5ª votación en el departamento de Santander. Si hubiese sido por votación, en este momento Diego Fran sería representante de la Cámara. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Ahorita tenemos mayor experiencia, conocemos más el departamento, hemos recibido el apoyo de más santandereanos y hoy se ha consolidado un gran proyecto en cabeza de Diego Fran. Usted sabe que también formamos parte de un gran equipo, de una gran estructura, de muchos empresarios, de muchos líderes, de muchas madres cabeza de familia, jóvenes, nos están apoyando un número importante de jóvenes, que usted sabe que a veces los jóvenes son apáticos a la política, pero hoy la juventud también forma parte de la fortaleza de esta campaña, como lo son las mujeres. Muy bien. Tenemos un gran equipo de mujeres que está fortaleciendo el equipo de Diego Fran. Algo que he notado en el último año, porque es que antes de comenzar las campañas al Congreso, antes de comenzar incluso el periodo de inhabilidades, ya se decía en los corrillos políticos, Diego Fran va a ser candidato a la Cámara, mucho ojo con Diego Fran, que va a estar el secretario, pero se retira inmediato. Es decir, hay como un auge, como un entusiasmo entre los santandereanos de querer verlo en la Cámara de Representantes. Y en ese último año, pues lo hemos visto precisamente recorriendo cada una de las provincias y captando pues adeptos a ese propósito. ¿Qué ha podido palpar en ese recorrido por el departamento? ¿Qué le hace falta a Santander? ¿Qué es necesario llevarlo a la agenda del Congreso? Mire, Jorge, usted lo acaba de decir. Realmente, a veces en política, como en todo en la vida, uno llega a una etapa de madurez. Mire, a mí me da mucha felicidad que a veces voy a muchos municipios y hay personas que me dicen, Diego Fran, este es el momento de Diego Fran, va a ser representante a la Cámara, va a llevar unas propuestas interesantes y muchos me dicen, usted se lo merece, Diego Fran, porque ha trabajado, porque tiene experiencia, porque ha estado en lo público, en lo privado, usted vivió en un sector popular, usted ha vivido lo que viven el 97% de los santandereanos, pero también ha tenido una experiencia en el sector público, usted conoce de finanzas, Diego Fran, y lo que yo siempre le he dicho, Jorge, a todos los santandereanos, definitivamente necesitamos descentralizar en materia de recursos el país. Nosotros no podemos seguir dependiendo de una decisión de un presidente. Necesitamos dejarlo consignado en una ley para que no le sigan tomando el pelo a Santander. Mire, Santander está en cuidados intensivos. No tenemos inversión desde hace ya muchos años.
Por eso nuestro proyecto de ley denominado Inversión para las Regiones nos permite que el eslogan que tenemos en la información publicitaria, nos define que aquí se inviertan los impuestos que pagamos. Ese es el objetivo. Necesitamos hacer un análisis de cuáles son las finanzas que tiene tanto la gobernación como las finanzas de los 87 municipios, más la inversión que hacen a veces desde el gobierno nacional en esos institutos descentralizados. Y realmente en los últimos años en Santander lo único que hemos hecho es administrar pobreza. Esa es una realidad. Yo como santanderiano, de verdad, porque soy igual a todos los que estamos aquí como santanderianos, nos sentimos muy indignados de que el gobierno nacional no le invierta al departamento de Santander. No es justo, Jorge, que siendo la cuarta economía del país, no es justo que nosotros le aportemos el 6.4% del Producto Interno Bruto, donde se generan impuestos, donde se generan regalías, y los santanderianos sigamos observando cómo las vías en materia de infraestructura vial están totalmente destrozadas en el departamento de Santander. No es justo que seamos la quinta ciudad del país importante en dinamización económica y no tengamos un sistema de transporte masivo, que las personas tengan que colocar en riesgo pues sus vidas, que no tengan una calidad de servicio público de transporte. No es justo, por ejemplo, que el Magdalena Medio, que le ha dado tanta riqueza con esa empresa que es la más importante del país como Ecopetrol, no tenga ni siquiera un servicio de salud de segundo nivel. O sea, estamos definitivamente muy mal en el departamento de Santander. Pero frente a esa suerte que tiene hoy el departamento de Santander, mis amigos en el Capitolio Nacional en Bogotá dicen que es más fácil acomodar 12 micos para una foto que acomodar a los 7 representantes a la Cámara de por Santander para generar un proyecto de desarrollo en la región. ¿Qué es lo que pasa con los congresistas santanderianos, con sus representantes a la Cámara, que definitivamente pues, no toman ejemplo de lo que sucede en Antioquia, lo que sucede en el Valle, donde hay como una agenda de desarrollo prediseñada y todos, sin importar las diferencias políticas, están pues cumpliendo con ese libreto para la región? Aquí en Santander ha sido imposible. Es más, ¿desde cuánto hace no se reúnen los congresistas santanderianos para por lo menos recibir ese tradicional desayuno que daban en el Palacio Amarillo de la Gobernación? Mire, efectivamente, en este momento estamos en una etapa de campaña. La campaña va hasta el 8 de marzo. Diego Fran tiene una propuesta clara, concreta y precisa que necesitamos es inversión. Mientras no haya inversión, no podemos pretender los santanderianos que con los presupuestos de la gobernación y los presupuestos de los 87 municipios le solucionemos los problemas al departamento. Necesitamos inversión del gobierno nacional. Pero después de que se acabe el 8 de marzo, que Dios permita, vamos a ser representantes a la Cámara. Primero él, segundo los santanderianos, se elijan los 7 representantes a la Cámara, se elijan los 5 senadores. Yo lo he manifestado. Aquí no es ir a salir corriendo a comprar la corbata más bonita, el traje más bonito, para ver si nos vemos bonitos o feos en el Congreso. Es hacer un llamado de manera inmediata. El mismo 10 de marzo, pues tocará descansar unos días, pero el mismo 10 de marzo hacer una gran convocatoria y una gran cruzada. Ya la campaña se acabó. Ya la campaña se acabó. ¿Qué es lo que quieren ver los santanderianos? A sus congresistas que eligieron porque fue la decisión del pueblo, que se unan, que nos sentemos a definir del 10 de marzo hasta el 19 de julio, antes de la posesión, que podamos visitar las provincias como bancada, independientemente de la posición política que tengamos, las ideas que tengamos, el color político, es que escuchemos al pueblo santanderiano, porque es que ¿qué es un congresista? Es un vocero. Es un gestor, es un intermediario entre el pueblo santanderiano y el gobierno nacional. Ya la campaña pasó. Ahora necesitamos es decirles a los santanderianos que como bancada parlamentaria en qué debemos trabajar, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Porque cuando nosotros articulamos un proyecto, el proyecto puede pasar en Cámara, pero de pronto lo pueden hundir en Senado. Necesitamos articularnos como representantes y como senadores santanderianos. Yo la verdad tampoco no he visto nunca una foto o un registro fotográfico donde se unan todos los parlamentarios para trabajar en pro de Santander. Ese es un objetivo, por eso nuestro eslogan se llama Santander nos une, pero no debe unir únicamente a los parlamentarios, debe unir a la academia, debe unir al sector privado, debe unir a las instituciones públicas, debe estar acá el gobernador, los alcaldes, necesitamos los institutos descentralizados y lo más importante, tenemos que tener ahí
a la comunidad santanderiana, que están en los 87 municipios y que están pidiendo a gritos una representación seria, concreta y precisa para que mejoremos la calidad de vida de todos los santanderianos. Resulta muy optimista esa frase de campaña de Santander nos une, es un llamado urgente a la unidad territorial, pero resulta que esta campaña también viene mancillada, llamémoslo así, por unos hechos o algunas acciones de campaña negra que se originan desde los propósitos de otros candidatos hacia quienes serían sus contradictores o incluso compañeros también de lista. ¿Lo ha afectado las campañas negras en esta oportunidad? Pues mire, Jorge, que definitivamente yo siento la motivación, siento que los santanderianos le quieren dar la oportunidad a Diego Fran. Y esto es con propuestas, es con ideas. Y yo la verdad en las campañas negras a veces ni le pongo cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy muy concentrado en que Diego Fran sea el próximo representante con este gran equipo, y yo aquí lo que defiendo son propuestas. Y a veces me llaman, Diego Fran, que una cosa que la otra. No, hermanito, no me contamine con eso. Déjeme seguir trabajando. Yo tengo una campaña seria, una campaña que tiene una propuesta seria y una campaña que lo que quiere únicamente es buscar un espacio en el Congreso para ser el representante de los santanderianos y lograr que definitivamente tengamos mayor inversión en las regiones, que descentralicemos los recursos y que definitivamente a Santander se le devuelva esa dignidad como santanderianos. Usted lo sabe, Jorge, los que conocemos un poco de historia, Santander con su revolución comunera fue la que permitió tener independencia en este país. Y Santander en este momento le aporta mucho a Colombia. Y por eso necesitamos que al menos nos devuelvan no únicamente lo que necesita el departamento, lo que nos merecemos como santanderianos. Pero no podemos seguir cayendo en el juego de que un presidente quiera o no quiera darle recursos al departamento. No, por eso necesitamos una ley, que no es si él quiere o no quiere, es que la ley permita que las empresas santanderianas que pagan ese impuesto de renta puedan reinvertir en el departamento por lo menos el 50% de lo que nos merecemos y necesitamos. Durante mucho tiempo el departamento de Santander gozó con la fama de ser el territorio más seguro de Colombia. Hay algunos hechos que ya no pueden garantizar ese eslogan. En esa campaña que se viene pues, recorriendo los 87 municipios del departamento, se ha encontrado con zonas vetadas para poder llevar su propuesta para llegar al Congreso. No, gracias a Dios. Yo siempre le doy gracias a Dios y siempre me acompaña mi querida madre que está en el cielo. Ella me protege, me cuida, no he tenido ningún inconveniente. Lo único que he recibido es el amor y el cariño de todos los santanderianos cuando llego a los diferentes municipios. Pero hay que trabajar para que Santander siga siendo el pionero en seguridad. Pero mire que la seguridad no depende única y exclusivamente de que tengamos los recursos. Necesitamos volver a recuperarle los recursos a las fuerzas militares, pero también la seguridad se construye con economía, con oportunidades, que la gente tenga trabajo, que se dinamice la economía, que esa economía popular, que es el 97% de la economía santanderiana, siga teniendo el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal. No hay que escatimar esfuerzos en que nuestra economía popular tenga lo justo, lo necesario, para que sigamos dinamizando esta cuarta economía que le pertenece a Colombia. He notado en cada pronunciamiento que hace Diego Fran Ariza, tanto en público como en entrevistas privadas, hace mucha mención a su señora madre. Me entiendo que fue una figura muy importante para usted, pero también fue importante para las comunidades en las cuales tuvieron la oportunidad de conocerla. Hagamos un poco de recordar quién fue la madre de Diego Fran Ariza. Pues venga, le digo una cosa. Yo nací en la clínica La Merced, que la reconocen muchos santanderianos y allá nacieron muchos santanderianos. Y yo siempre digo, este hermoso bebé se lo llevaron para el barrio Kennedy, que antes se llamaba el barrio Arenales, recién nacido, y viví 30 años en la misma casa, calle 1912-140, que todavía la tenemos. Pero mi madre duró viviendo más de 50 años y todavía tenemos la casa. ¿Quién era mi querida madre? Era doña Adela Pérez. Mi mamita toda la vida en el sector social, toda la vida formaba parte de esa junta directiva del colegio donde yo estudié. Era una persona muy social, era una persona que toda la vida hizo política. Jorge, mire, le cuento una anécdota. Encontró en la política cómo sacar adelante a sus hijos. ¿Por qué? Porque ella de una u otra manera era una gran líder social.
pero de una u otra manera también la política le permitió a que Diego Fran tuviese una primera oportunidad laboral, a que su hija también pudiese tener la oportunidad de ser una docente. Mi hermana lleva 22 años de ser docente en la escuela donde Diego Fran y ella estudiaron. Mi madre siempre nos ha generado ese factor social desde muy niños y yo le digo a todos los santanderianos, yo hago política de los 10 años, mi mamá me llevaba a los directorios políticos, la Yo quiero buscaban recalcar en mucho. ese perfil, que obviamente no hay tacha en lo que fue como madre, como mujer, como ama de casa, pero también fue una líder política ahí en ese sector y ocupó cargos públicos. Sí, totalmente. Mi madre fue una gran dirigente de la zona norte, la buscaban cuando venían las elecciones, porque tenía un trabajo social. O sea, como dicen por ahí, ella sembraba y recogía. Pero Y hizo como, política de discurso, de claro, agite de trapo. total, ella se subió a las tarimas en el norte, apoyó muchos candidatos y llegó un momento en que tuvo una oportunidad. Dios le dio una oportunidad. ¿Y cuál fue esa oportunidad? En algún momento, en algunas de las listas, a la Asamblea Departamental fue el segundo renglón, cuando existían los segundos renglones, Correcto. y logró ser diputada del departamento de Santander. En ese entonces era gobernador Jorge Gómez Villamizar y tuvo la posibilidad de ser diputada y Diosito le dio esa oportunidad debido a su trabajo, a su entrega con su comunidad, al trabajo social. ¿Quién no conocía a Adela Pérez en el norte de Bucaramanga? Y Muchas en, personas. y en ese momento Diego estaba ahí al lado de ella, como Claro. recogiéndole el que se caía de la mesa para aprender de política. No, claro, toda la vida. Es que la primera vez que le dije a mi mamá que me iba a lanzar al consejo de Bucaramanga, me dijo que sí estaba chiflado. Y yo le dije, no, mamá, es que usted, eso es lo que me ha enseñado. Y yo quiero ser candidato al consejo de Bucaramanga. Empezamos nuestra campaña. Mi primera sede fue mi propia casa en el barrio Kennedy, donde nos tocó sacar la sala, el comedor, todo y conformar en la sala. Pues allá era la primera sede de Diego Fran al Consejo de Bucaramanga, pero toda la vida en la política, Jorge. A mí no me da pena decir que soy político y seguiré siendo político hasta que Papito Dios me dé vida, porque es una vocación. Es una vocación de servicio primero que todo. Y muchos santanderianos reconocen que Diego Fran atiende a las personas, cuando se necesita un favor, ahí estoy atento. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no, pero la vocación de lo público y del servicio uno como político es esa, de estar permanentemente con las personas. En unas a veces se gana, en otras se pierde, y eso es lo normal, como todo en la vida, pero vamos a ganar las elecciones. Mire, siento un ambiente en los santanderianos, siento un ambiente de motivación en las personas del área metropolitana, pero también un ambiente de las personas de provincia que le quieren votar a Diego Fran, porque saben, vuelvo y reitero, que tenemos las capacidades, que Dios nos ha dado la oportunidad de tener unos cargos públicos importantes, que conocemos las finanzas del departamento. Y Jorge, yo no puedo ser irresponsable de pararme en una tarima, de ir a un municipio, de dar un discurso, a decir, vamos a arreglar las vías, vamos a arreglar los colegios, vamos a arreglar los puestos de salud, bueno, todas las necesidades que tiene el departamento. Y la gente a uno le pregunta, bueno, ¿y cómo? Si es que esto es con plata, esto es con recursos. Por eso la propuesta de Diego Fran es inversión para las regiones. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada y no vamos a tener la solución a tantos problemas que se tienen en el departamento de Santander. En todas las cábalas que se hacen, que es normal en este tipo de campañas, de quiénes serán los elegidos, quién puede llegar a esos 7 curules que entrega Santander en la Cámara de Representantes, siempre aparece en las cábalas el nombre de Diego Fran. ¿Ese favoritismo le permite estar como relajado en la campaña? Es decir, no madruguemos tanto porque total esto ya lo tenemos en el bolsillo. No, definitivamente voy a trabajar hasta el mismo domingo a las 4 de la tarde y después me toca ir a cuidar los boticos, ¿no? A todos los santandereanos les pido que me ayuden a cuidar los votos de Diego Fran, pero yo voy a trabajar hasta que se cierren las urnas ese domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde. Santandereanos, la mejor propuesta a la Cámara de Representantes por el partido de la U con el número 107 se llama Diego Fran. Tenemos la experiencia, hemos vivido los problemas de los santanderianos, conocemos el departamento, sabemos de las finanzas que se tienen en Santander y por eso mi propuesta central es inversión para las regiones. De lo contrario,
vamos a seguir en lo mismo. No podemos seguir permitiendo que no haya descentralización de recursos y necesitamos mayor autonomía fiscal. Los países desarrollados trabajan de esta manera. Necesitamos, por supuesto, tener un gobierno nacional, tener unos ministerios, pero necesitamos la descentralización del país. Ese es Ese el objetivo tema, final. ese tema de la descentralización del país no es un tema nuevo sobre la agenda nacional. Yo lo escucho desde tiempos de Luis Carlos Galán, que hablaba que era necesario ir a la descentralización, reducir los poderes del gobierno central. Incluso en estos tiempos, quien lo ha pretendido colocar nuevamente en la primera línea de las agendas es desde la Federación Nacional de Departamentos. Allá su director ejecutivo habla en cada una de las charlas con respecto a la necesidad de descentralizar el país. ¿Cómo van a hacer para desde el Congreso llevar ese tema a la agenda nacional, precisamente cuando los congresistas, pues en su mayoría buscan un interés particular? No, es que de una u otra manera aquí lo que estamos logrando no es que le quitemos, digamos, ese poder al gobierno nacional. No es el poder, ellos siguen fijando, el Congreso sigue determinando las leyes y las normas de este país y el gobierno sigue fijando las políticas públicas porque tiene que haber un gobierno que es el que defina los criterios en materia de salud, en materia de educación. Es que lo que yo quiero es que los recursos realmente le lleguen a los departamentos. Mire que tuvimos la posibilidad la semana pasada de ir a algunos medios de orden nacional, como Semana, como El Tiempo, y ha calado muy bien la propuesta. Esta no es una propuesta para Santander, es para todo el país. Y si usted va y les pregunta a los gobernadores, a los alcaldes, inclusive a los congresistas, pues sé que va a ser una propuesta que vamos a tener que sacar adelante. Necesitamos inversión para las regiones y es poder lograr que de una u otra manera también las empresas puedan ser más productivas, generen inclusive una mayor renta y entre todos, ahí sí como dijo, ¿no? Como la pirinola, todos ponen, todos ganamos. De una u otra manera, si nosotros logramos que tengamos una ley que nos permita que las empresas se motiven, y están motivadas, Jorge. Yo he hablado con muchas empresas y nos han dicho, digo, Fran, me parece buena la propuesta, porque ¿qué más para nosotros motivación de poder buscar los recursos para que se inviertan en tantas necesidades que se tienen en el área, pero también en el sector rural y en el sector campesino? Mire que muchos empresarios oriundos de una provincia dicen, vea, Diego, qué chévere que yo pueda ir a hacer unas placahuellas a mi pueblo, a mi corregimiento, a mi vereda, placahuellas que son necesarias y inversiones que están siendo pedidas a gritos, de verdad, por nuestros campesinos. Ahí está el éxito de la propuesta. Que lo hagamos, pero que lo hagamos con motivación, que los santandereanos sientan que de verdad le están aportando a su propio departamento y no que la plática se va y nunca retorna. No podemos seguir cayendo en lo mismo. Otro aspecto de esta campaña que viene en desarrollo y que se habla sin mayores tapujos en las calles es que hay muchos recursos privados puestos en las campañas, es decir, contratistas, grandes contratistas del territorio financiando campañas y que eso de alguna manera ha como permeado la voluntad del ciudadano de participar libremente en estas elecciones. ¿Qué opina con respecto a que esos recursos, personas contratistas, grandes contratistas con intereses particulares en campañas, estén precisamente financiándola? Bueno, mire, aquí lo importante es que la ley permite que hay un tope de inversión de recursos en las campañas y también la ley permite que hayan contratistas que puedan dar una donación, que puedan aportar, pero al final de todas las circunstancias los santandereanos lo que tienen que tener es algo muy claro, que definitivamente hay que elegir es candidatos y propuestas. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. Esa es la verdadera democracia que tenemos que tener en Santander, que tenemos que elegir personas con experiencia, personas que sepan a qué van a llegar al Congreso de la República. Pero tercero, que sean propuestas serias, Jorge, porque vuelvo y reitero, esto no se trata de venir a dar un discurso, de hacer promesas falsas, de llegar con las mismas formas de hacer política, de decir que vamos a solucionar, vamos a solucionar, vamos a solucionar. Y la plática, ¿de dónde van a salir los recursos? Si esto es con recursos y con inversión, necesitamos inversión para las regiones, es la única salida, Jorge, si no vamos a seguir en lo mismo, esperando a la merced de un presidente que nos vote limosna, y aquí no le vamos a pedir limosna al gobierno nacional, le vamos a decir tampoco que no nos regale nada, le vamos a decir es que necesitamos es que nos inviertan el 50% de los impuestos que pagamos los santanderianos.
Ya para finalizar, Diego Fran, entiendo que tiene una agenda bastante agitada en estos últimos días de campaña. ¿Cuál es ese mensaje a los santanderianos para que precisamente se motive a participar de la jornada electoral del 8 de marzo, considerando que las elecciones al Congreso son las que menos llaman a la participación ciudadana y donde más se presenta el voto anulado por el mismo elector por no saber precisamente manejar esa herramienta? ¿Cuál es ese mensaje para motivarlos? Bueno, el mensaje para todos los santanderianos es que Diego Fran conoce el departamento de Santander, que tiene la experiencia y que sabe que esto es con recursos y con inversión que vamos a solucionar la calidad de vida de los santanderianos. Y lo otro, la ola naranja está llegando a los 87 municipios. Hay motivación. ¿Sabe qué significa el color naranja? Significa esperanza. Los santanderianos tenemos que tener la esperanza de que vamos a tener un mejor país, que podemos elegir un buen Congreso de la República y que tenemos que elegir un buen presidente para los colombianos, pero siempre con la motivación, con esa esperanza de que cada día nos vamos a despertar con un mejor Colombia y con un mejor departamento de Santander. Por eso la motivación es pedirles a cada uno de ustedes santanderianos que le den la oportunidad a Diego Fran. Como dicen muchos santanderianos, Diego Fran tiene las capacidades para que nos represente en la Cámara. No olviden, Partido de la U, número 107 en el tarjetón. Usted lo acaba de manifestar, se pierden muchos votos. Pero aparte de que se pierden muchos votos, hay muchas personas que votan en blanco. No votemos en blanco, tienen un buen candidato, se llama Diego Fran. Partido de la U, número 107 en el tarjetón. Muy bien, Diego Fran, muchísimas gracias por estos minutos. Estos son los estudios de la CIA. Esperamos que regrese y pueda participar de otros escenarios que vamos a tener dispuestos aquí precisamente para los líderes y para los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, Jorgito, gracias a usted, gracias a su equipo de trabajo, gracias santanderianos por recibirme en los 87 municipios, gracias Papito Dios por permitirme llegar a esos 87 municipios, pero a todos los santanderianos los invito a que este 8 de marzo voten por Diego Fran a la Cámara de Representantes. No olviden, con una X en el logo del partido de la U y con una X en el número 107, porque Santander nos une, porque aquí se inviertan los impuestos que pagamos y queremos mejorar la calidad de vida de ustedes los santanderianos.